Al principio no se oía nada, o mejor dicho, nada aparte de los corazones desbocados, golpes secos, irregulares, superpuestos, cada uno martilleando un pecho distinto, creando un ritmo torpe y frenético que parecía sacudir el aire mismo. Ese coro de latidos, duros, tercos, violentos, era lo único que rompía el silencio, como si todos compartieran un mismo miedo que se expandía de cuerpo en cuerpo. Sus respiraciones se mezclaban también, sonaban como un puñado de mariposas agitándose contra un vidrio, apenas un susurro, pero suficiente para que cada uno sintiera la presencia del otro, no como compañía, sino como testigos atrapados en el mismo terror. El aire olía a metal caliente, a goma, a sudor. De vez en cuando, una bocanada de combustible quemado se mezclaba con el olor terroso de las bananas todavía verdes que viajaban justo encima. Abajo, nadie hablaba. Si alguien respiraba demasiado fuerte, otro le clavaba el codo. No había espacio para el pánico, aunque éste los acompañara como una presencia más, agazapada entre las sombras. Eran 12, hombres y mujeres de distintas edades, casi todos angoleños. 12 que habían pagado una suma absurda por cruzar el océano escondidos en el doble fondo de un contenedor que, por fuera, parecía cualquier otro. Los hombres que les cobraron les aseguraron que era una ruta segura, directa, rápida, mucho menos peligrosa que un cayuco. Les dijeron que el viaje duraría unos pocos días, que al llegar al puerto de España alguien levantaría el falso suelo y les daría agua y comida. Pero nadie les contó que el tiempo puede convertirse en un monstruo. El suelo era de listones de madera separados por rendijas mínimas. Por allí, a veces, se filtraba un hilo de aire viciado, otras veces arenilla o polvo. La postura era incómoda, un molde de dolor al que el cuerpo se negaba al principio. Les habían dicho que serían 3, 4 días a lo mucho, que era soportable, que habría espacio suficiente para girarse un poco, para estirar las piernas. Y aunque el espacio era mínimo, todos aceptaron aquella deformación del cuerpo como un peaje necesario hacia la esperanza. Entre las piernas de cada uno descansaba una bolsa con algo de comida junto a una garrafa de 5 litros de agua, conectada a un tubo flexible que llegaba justo hasta sus labios. Así podían beber con facilidad cada vez que la sed comenzaba a apretar. 5 litros para toda la travesía. Parecía suficiente, pero el optimismo inicial se evaporó rápido. Durante las primeras horas, mientras el barco se mecía sobre el agua, el vaivén parecía un arrullo extraño, casi una promesa. Pronto, sin embargo, el movimiento se volvió tortura, un mecer constante, implacable, como un balanceo de una cuna que jamás se detiene, capaz de destrozar la noción del día y de la noche. Una de las mujeres vomitó poco después de dejar el puerto, y no dejó de hacerlo mientras sus compañeros intentaban conservar la postura. Algunos lograron resistir al mal del mar, pero la persistencia de los espasmos terminó por vencerlos. Primero llegaron las arcadas, luego los vómitos compartidos. Al segundo día ya nadie hablaba. Los estómagos quedaron vacíos y los vómitos cesaron, no por alivio sino por agotamiento. Al tercero, el calor era tan insoportable que la humedad de sus propios cuerpos se mezclaba con el olor ácido del vómito, la orina y los excrementos. El aire comenzaba a espesarse, a sentirse como un líquido denso que era necesario empujar para poder respirar. Fue entonces cuando Adao, el más joven, empezó a delirar. «Nos está tragando», susurró con los ojos vidriosos y la voz ronca. Nadie respondió.
Algunos ladearon la cabeza, otros cerraron los ojos. Adao intentó gritar. El sonido apenas llegó a nacer cuando el compañero más cercano le tapó la boca con una mano temblorosa, un gesto, mezcla de horror y desesperación. «¡Calla, por Dios! ¡Calla!». Adao se removió, buscó aire, intentó apartar la mano, pero el espacio era mínimo, el brazo musculado del otro pesaba y la fuerza se le fue drenando como si la oscuridad misma la absorbiera. Cuando dejó de moverse, su compañero de viaje retiró la mano muy despacio, como si tocarlo un poquito más quemara. Adao ya no respiraba. El olor a vómito, orina, excremento se volvió insoportable al quinto día. Una nube caliente que se pegaba a la piel. Una de las mujeres dejó de moverse, la misma que empezó a vomitar nada más salir del puerto. No murió de golpe, sino que se apagó como una vela sin oxígeno. Lo supieron porque su respiración, tan débil que era casi un murmullo, dejó de existir. Los demás siguieron respirando, cada uno mirando un punto distinto en la oscuridad, como si negar lo evidente pudiera retrasar el inevitable final. Pero el contenedor se detuvo. Se movió, volvió a detenerse. Los zarandeos eran golpes secos que les aplastaban las costillas contra la madera. Escucharon voces, griterío de puerto, el eco lejano de motores y órdenes gritando en otro idioma. Los que aún seguían con vida contuvieron la respiración al mismo tiempo. Aquella sincronía involuntaria era lo único que aún los unía. Era el último acto colectivo antes del rescate. Ramiro se secó el sudor con el dorso de la mano y escupió por la ventanilla. Llevaba 20 años al volante de tráileres, conocía los ruidos y los caprichos de su vehículo, pero nunca había sentido algo así. Desde que recogió el contenedor en el puerto de Algeciras, notaba un olor extraño. Algo olía mal, y no solo en el sentido figurado. No olía a fruta, no del todo, era un olor espeso, pegajoso, que se insinuaba por la garganta y dejaba un regusto amargo. Había revisado los papeles, carga proveniente de Angola, destino final Zaragoza. Todo parecía en regla, salvo un detalle: el documento marcaba un importante retraso en la entrega. Cuando subió al camión y arrancó, notó el peso. Había manejado cargamentos de fruta toda su vida. Ese peso no cuadraba, era como tirar de tierra mojada. A los pocos kilómetros empezaron los ruidos. Al principio fue un golpeteo suave, casi un roce, como si pasaran una mano abierta por las paredes del contenedor. Bajó la radio. Silencio. Volvió a sonar. Luego un gemido, un quejido bajo, apagado. «Será el metal», pensó, «o los amarres». Pero el ruido regresó, insistente, siguiendo la vibración del motor, como si lo imitara, como si intentara acompañarlo en el viaje. En un momento, mirando por el retrovisor, creyó ver algo. Agudizó la vista. Una mano oscura, huesuda, asomaba desde la parte inferior del contenedor. Parpadeó y volvió a mirar. No había nada. Pasadas un par de horas, se detuvo en un área de descanso para estirar las piernas. El sol, rojizo y exhausto, agonizaba sobre el horizonte. Si todo seguía según lo previsto, llegaría a su destino alrededor de las 5 de la mañana. Sacó un bocadillo y una lata de Coca-Cola de la mochila y saltó de la cabina. Se sentó en una de las mesas de madera destinadas a los viajeros y le hincaba el diente al pan cuando algo llamó su atención. Bajo el camión, un goteo fino de líquido caía desde la parte inferior del contenedor. Pensó que sería jugo de fruta demasiado madura. Nada grave. Dejó el bocadillo y la lata sobre la mesa y se acercó. Apenas se inclinó, el olor le golpeó como una bofetada, agrio, caliente, nauseabundo.
un olor orgánico. Entonces escuchó un golpe seco. Miró hacia las puertas del contenedor. El metal vibró una vez más. Un estremecimiento brusco, como si algo o alguien hubiera golpeado desde dentro. Dio un paso atrás. El corazón le latía tan fuerte que lo oía retumbar en sus oídos. Permaneció inmóvil, esperando otra señal. Nada. Pero el silencio no era un silencio real. Se sentía cargado, expectante. Un viento cálido cruzó la explanada, levantando polvo y hojarasca. Entre ese soplo creyó escuchar un murmullo, una voz que pronunciaba su nombre. Tragó saliva y abrió las puertas del contenedor con las manos temblorosas. Dentro todo parecía en orden, a primera vista. Las cajas apiladas, las bananas demasiado maduras. Demasiado. Aquello no era normal, esa fruta siempre llegaba verde. Se asomó por algunas rendijas entre las cajas. No vio nada raro, solo el hedor denso, apodrido, que le arañaba la garganta. Cerró el contenedor de un golpe y regresó a la cabina decidido a seguir conduciendo. No quería pasar ni un minuto más allí. Durante el trayecto, las apariciones no solo se multiplicaron, comenzaron a acercarlo. Al principio, Ramiro creyó que era el cansancio. Se dijo que solo necesitaba aire y café, pero cada nuevo destello en los espejos, cada sombra que cruzaba la línea de su visión, iba arrancándole pedazos de calma. La sensación era la de ir encerrado en una cabina que se estrechaba centímetro a centímetro alrededor de él. Las figuras surgían en los espejos laterales y en los de las viseras del camión que llevaba bajadas, primero borrosas, luego cada vez más nítidas. Un rostro masculino fue el primero en ver con claridad, piel oscura, casi terrosa, llena de grietas que parecían surcos secos sobre un desierto muerto. Pero lo peor eran los ojos, o lo que debería haber sido ojos, dos huecos profundos como si algo hubiera excavado allí para sacar toda expresión humana. Cuando lo vio, Ramiro sintió un golpe seco en el estómago, una oleada helada que le recorrió la espalda tan rápido que tuvo que aferrarse más fuerte al volante. Apartó la vista centrándose en el trazado de la carretera y las luces de los vehículos. La experiencia le salvó de pegar el volantazo. Cuando por fin se obligó a volver la vista al espejo, el rostro ya no estaba. Pero la mujer fue peor, mucho peor. No apareció en un reflejo fugaz ni en el borde de un espejo. Estaba allí de pronto sentada a su lado, ocupando el asiento del copiloto como si siempre hubiese sido suyo, como si él fuese el intruso en su propio camión. No se atrevió a girar la cabeza, la veía apenas por la comisura del ojo derecho, una presencia clavada en el límite de su visión. Tenía los ojos fijos en él, inmensos, desorbitados, tan abiertos que parecía que la piel alrededor estuviera a punto de rasgarse. No parpadeaba, no respiraba, no se movía. Era un pedazo de silencio humano, incrustado a un suspiro de distancia. Sintió que el aire se espesaba dentro de su garganta, volviéndose pastoso, terroso, como si estuviera tragando barro. El volante le resbalaba entre los dedos húmedos y cada segundo que pasaba sin mirarla de frente se estiraba como una cuerda a punto de romperse. No quería girar la cabeza. Sabía que debía mantener la vista fija en la carretera, no comprobar si aquello era real o una distorsión nacida del cansancio. Pero la sensación de su mirada perforándole el perfil era tan intensa que le quemaba la mejilla como un ascua invisible apoyada contra su piel. Al final, incapaz de soportarlo más, volvió la cabeza muy despacio, temblando, con la respiración entrecortada. El asiento estaba vacío. Vacío, sí, pero aún caliente, como si alguien acabara de levantarse hace un segundo. Y ese calor, más que cualquier aparición, le heló la sangre. El olor que dejó la mujer fue el golpe definitivo, un olor caliente, íntimo, profundamente humano. Era un sudor que no reconocía, un sudor reciente, vivo, pero muerto, que parecía provenir de un cuerpo que no encontraba. Flotaba en el aire como un vapor pegajoso.
Cada vez que inhalaba, sentía que le entraba por la nariz, le recorría la garganta y se la sentaba en lo más hondo del pecho como si quisiera quedarse allí. De pronto, tuvo la certeza de que ese olor no pertenecía a ningún ser visible, ni vivo. Venía de algo que compartía la cabina con él, algo que respiraba su mismo aire, algo invisible. El terror era una presión en la nuca, un hormigueo en el cuero cabelludo, como si en cualquier momento unas manos frías fueran a emerger por detrás del asiento y cerrarse sobre su cara. Cada kilómetro se volvía interminable, cada sombra en la carretera parecía moverse. Cada vez que miraba de reojo el espejo de la visera, encontraba la misma figura mirándole fijamente, más nítida, más real. Pese a todo, debía seguir conduciendo, debía llegar a su destino. En 20 años de oficio jamás había fallado una entrega, jamás. No iba a permitir que aquella fuera la primera vez, y menos por algo que ni siquiera alcanzaba de comprender. A la altura de Ocaña empezó a perder la noción del tiempo. Los números del reloj digital parpadeaban, mutaban, la radio se encendía y se apagaba sola. En una ocasión, la emisora estalló en un mareo de susurros, voces en portugués que repetían algo que no llegó a comprender del todo. ¡Ábrenos! ¡Ábrenos! En una curva cerrada, sintió un dedo, luego una mano entera posarse sobre su hombro. Frenó con violencia, el camión se tambaleó, las cajas golpearon las paredes con un ruido sordo. Ramiro condujo el resto del viaje sin volver a mirar hacia la derecha, ni al espejo de la visera. Cuando llegó a Zaragoza, estaba pálido, con las pupilas dilatadas como si hubiera salido de un túnel demasiado profundo. El encargado del almacén le pidió abrir el contenedor y se fue a buscar un operario para descargar. Ramiro saltó de la cabina como si le persiguiera la peste. Giró los cerrojos. Un calor espeso, húmedo, le golpeó la cara. En el área de descanso no se había fijado, pero ahora, con la linterna en la mano, algo le saltó a la vista. El marco inferior del contenedor era inusualmente ancho, como si ocultara un compartimento añadido. Al dirigir la luz entre los anclajes, vio como el mismo líquido oscuro goteaba desde la parte baja, colándose por una fila de pequeños orificios, agujeros del tamaño justo para dejar pasar el aire, como los que se hacen en las cajas donde se transporta un animal vivo. Ese líquido no podía ser de las bananas. Las revisó. No estaban podridas ni reventadas, solo demasiado maduras, negras, sí, pero nada que justificara ese goteo persistente. Algo le recorrió la espalda, una comprensión que le heló el alma. Se quedó quieto. Luego retrocedió. Después avanzó de nuevo, como empujado por algo que no era valentía, sino urgencia. Se lanzó como una bala hacia la cabina y rebuscó hasta encontrar una pata de cabra. Con el corazón desbocado, volvió al contenedor. Sin pensarlo, apartó las cajas de la primera fila que se estrellaron contra el suelo. Encajó la herramienta entre los listones del panel inferior. Hizo fuerza. La madera resistió un segundo. Luego el primer tablón cedió con un gemido áspero, un crujido profundo. El hedor reventó hacia arriba. Un olor insoportable, caliente, dulzón, corrupto, como si la misma oscuridad hubiera fermentado ahí dentro. Al apartar el primer tablón, algo se movió. Ramiro retrocedió de un salto y cayó de espaldas sobre una caja de bananas que crujió bajo su peso. Después de que el contenedor fuera manipulado y movido una última vez, todo se quedó en calma. Creyeron que ya habían llegado, que en cualquier momento escucharían un golpe en el suelo, el sonido de una palanca, la madera levantándose. Pero nadie vino. Nadie golpeó el falso suelo, nadie gritó sus nombres, nadie los llamó.
Intentaron gritar, pero las gargantas se habían convertido en cuevas áridas, erosionadas por el silencio y la deshidratación. Lo que salió fue un coro de gemidos apagados, raspados, un murmullo sin fuerza que quedaba atrapado entre los listones como un lamento que el mundo nunca llegaría a oír. No quedaba agua ni comida. El aire era una masa espesa, caliente, casi sólida. Cada inhalación era una pelea y las mentes, una a una, empezaron a quebrarse en silencio. Pasaron días, semanas. El tiempo dejó de ser algo que podía contarse. Cuando finalmente el contenedor fue cargado en un camión para su transporte interno en España, ya no quedaban voces humanas debajo de la carga de bananas. Solo un ruido tenue, casi un suspiro, el crujido de los cuerpos al moverse con el tranqueteo del vehículo. Un eco minúsculo de un viaje que nadie llegaría a contar. Ramiro se incorporó con dificultad. Cuando retiró el tablón, creyó notar que algo se movía debajo, pero no era más que una mano hinchada que había estado presionando contra la madera. Al alzarse el listón, la mano pareció emerger como si despertara. Se incorporó y se acercó al contenedor. El haz de la linterna iluminó los dedos rígidos, con uñas negras como carbón. Detrás de esa mano apareció el rostro. Era el mismo rostro, desfigurado, que había visto reflejado en el espejo de la visera del camión, el que lo había acompañado, silencioso, durante el viaje. Cuando la policía llegó, lo encontraron sentado en el suelo, con la mirada fija, perdida, la linterna encendida junto a él apuntando al vacío. Los agentes levantaron los listones y hallaron 11 cuerpos más, amontonados, aplastados, en descomposición avanzada, pegados entre sí como raíces muertas que hubieran intentado trepar hacia la luz, sin lograrlo. Las investigaciones tardaron semanas. El contenedor, según los registros, debió haber salido de Angola hacia España con un tránsito rápido, pero por problemas de documentación fue retenido en un puerto africano y después almacenado durante días en España antes de ser transportado. Nadie supo exactamente cuánto tiempo estuvo detenido. Se calculó más de 20 días. Los cuerpos estaban irreconocibles. Solo los tatuajes y alguna ropa permitieron identificar a algunos. Ramiro fue interrogado, pero su testimonio no sirvió de mucho. Hablaba de sombras, de voces, de rostros que viajaban con él, de manos que le tocaban el hombro, de rostros en los espejos. Los forenses dijeron que el olor, el cansancio y la sugestión podían haberle provocado alucinaciones. El contenedor fue fundido poco después. Si te atraen las historias de misterio y terror y escuchas voces cuando cae la noche y el miedo te mantiene despierto, suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte contenido original inquietante y perturbador. Acompáñame en este viaje por la oscuridad donde cada sombra esconde un secreto, cada silencio anuncia algo que se acerca y cada historia deja una marca. Hasta la próxima, querido insomne.